todos ustedes. Esterilización segura, aplicando las directrices de la AORN para optimizar la seguridad del paciente. Interesante, ¿verdad? ¿Con quién? Aquí está nuestro experto de hoy, Carlos Cabral León, especialista en esterilización hospitalaria, en enfermería quirúrgica y microbiología clínica, y especialista clínico en el Departamento de Procesamiento Estéril. Tiene un vasto currículum, aquí lo podemos ver, ¿sí? Es licenciado en enfermería por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de México, ICES. Cuenta con varias especializaciones, certificaciones y entrenamientos en los que aparece especialista en esterilización de hospitales, enfermería quirúrgica y microbiología clínica. Está certificado como auditor interno en sistemas de gestión ISO 13485 desde el 2016. Es técnico y gestor en procesamiento estéril por la CIESPIRI, descontaminación y esterilización de dispositivos médicos por la OMS, técnico especialista avanzado en endoscopías, entre otras más certificaciones y entrenamientos. También el entrenamiento sobre funciones y responsabilidades básicas en el reprocesamiento de endoscopios flexibles. Así es, nos sirvió mucho tu tema ahora en endoscopías, Carlos. Gracias por el apoyo. Actualmente cuenta con una maestría en reprocesamiento de productos sanitarios y una maestría en administración de hospitales. Su experiencia incluye cargos de liderazgo como jefe de quirófano y jefe de centrales de esterilización en hospitales en México. Es autor de material educativo sobre esterilización hospitalaria y actualmente trabaja como especialista clínico en el Departamento de Procesamiento Estéril Solventum, antes 3M. Así es, ¿verdad, Carlos? Así es, maestra. Tema de hoy, esterilización segura, aplicando las directrices de la AORN para optimizar la seguridad quirúrgica, a cargo de Carlos Cabral León, quien ya se los presenté. Carlos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo el micrófono, el público es tuyo. Muchas gracias, maestra. Pues para seguir el protocolo de inicio, muchas gracias por la invitación a la federación. Ya no sé cuántas veces hemos participado, pero eso me da mucho gusto, porque los videos se quedan grabados y la información llega a quienes no hayan no hayan podido estar en la presentación, pero pues pueden consultar, pueden ver la información y eso es genial. El canal cada vez es más grande y la federación también. Entonces, muchas gracias, tanto maestras, tanto Finita como Lupita, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí. Y voy a pasar a compartir la pantalla. Muy bien. Ya se ve, ¿verdad, maestra? Perfectamente y se escucha muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos a iniciar. Les tengo que decir algo desde ahorita. Es, es un reto totalmente y la maestra Lupita y todos los que se han dedicado a algo similar lo van a comprender muy bien mi comentario. Revisar unas guías de práctica con evidencia científica es bastante trabajo, porque hay que revisar las citas, hay que revisar información, pero fue todo un placer hacer esta presentación. Les comentaba a compañeros que nos dedicamos a lo mismo, que ya tenía tiempo que no me sentía retado por una presentación y esta es una de ellas, porque el reto es totalmente la actualización que recae el día de hoy, porque estas prácticas son de esterilización pero saben que el enfoque que da las directrices es hacia ciertos puntos que son muy importantes para las enfermeras perioperatorias, que obviamente van un poco más allá, no nada más del quirófano, sino también para la comprensión de qué es lo que pasa en estos servicios. Entonces, por eso la imagen del inicio. Aquí tenemos a la enfermera perioperatoria junto con un profesional de esterilización, que pareciera ser que estamos en servicios separados,
que no tenemos esa gran comunicación porque estamos haciendo diferentes actividades, pero ¿saben qué? Vamos para el mismo camino, un procesamiento seguro. Entonces, advertidos están, está bastante amplia la presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Estamos hablando de que yo esperaría que la presentación dure un poco más de una hora, pero pues vamos a entrar de lleno ya a los temas. Para no tomar internet, voy a quitar mi cámara y pues bueno, arrancamos. Esto que vamos a abordar al día de hoy son las directrices de o las guías de la enfermería preoperatoria de la ORN, las cuales son 2025. Entonces, es la última publicación y pues con mucho gusto se los voy a hacer público. Bueno, vamos a avanzar. Nos pasamos este. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Soy Carlos Cabral, actualmente soy especialista clínico en esterilización en Solventum México, anteriormente llamado 3M Cuidado de la Salud. Bueno, esta es la agenda, por eso les decía que están avisados. Va a ser una agenda bastante nutrida. No, la verdad es que dentro de la revisión de prácticamente eran como unas 60 hojas o un poco más, no recuerdo. Hubieron algunas cosas que no se consideraron porque le enfoqué 100% a algunos materiales que yo he visto en Latinoamérica, o sea, por ejemplo, un esterilizador de ácido peracético no lo van a ver, que tal vez en la guía de la ORN sí está, y entre otros detalles como por ejemplo esterilización flash, que es un concepto que lo voy a abordar muy cortamente, etcétera. Pero bueno, esta es la agenda en general. Vamos a iniciar con el tema del un propósito para que esta genere esta guía. Después vamos al otro capítulo que es seleccionando un método de esterilización. Aquí vamos a ahondar en las recomendaciones tanto para vapor, en sus dos categorías, que es gravedad y prevacío, y peróxido de hidrógeno como baja temperatura. Después, algunas consideraciones del área de procesamiento estéril, consideraciones físicas, estructurales y de comportamiento. Después vamos a abordar transporte de artículos estériles, almacenamiento de artículos estériles, como les decía, estos dos métodos de esterilización, o sea, por ejemplo, vapor y peróxido de hidrógeno. Vamos a abordar un capítulo, estos últimos me parecieron bastante importantes porque son más como del punto administrativo, pero no dejan de ser menos prioritarios que los del proceso, que serían todos los anteriores. Entonces vamos a ver calidad, impacto ambiental, que este es un tema bastante enfocado en estos años. Y bueno, más adelante les cuento, educación, liderazgo y registros. Entonces, iniciamos. ¿Cuál es el propósito de esta guía? Como bien lo dice, esta guía es elaborada por un organismo que es una asociación de Estados Unidos que se encarga de hacer año con año revisiones sistemáticas de evidencia científica, dan recomendaciones importantes porque están basadas en ciencia, las cuales podemos aplicar. Obviamente ellas también se meten en estadísticas, por ejemplo, también revisé que hay muchos estudios, etcétera. Entonces, esta guía como la están viendo aquí, es 100% lo que vamos a desmenuzar hoy. Si ustedes quieren consultar la guía, o ver en dónde la pueden consultar, es en esta página, en https www.aorn. Ahí pueden ver todo este material. Bueno, vamos a empezar con la parte de selección de un método de procesamiento estéril. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el enfoque es hacia los dispositivos médicos. Nos dice que todos los dispositivos deben estar conforme a un uso clínico previsto, o sea, dispositivos médicos que tienen que ser utilizados en humanos, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando que deben estar estériles en momento de uso, y también dentro de las justificaciones que dan en este argumento es cualquier contaminación microbiana puede causar la contaminación o la transmisión de enfermedades. Y por ejemplo, la esterilización garantiza el máximo nivel de seguridad microbiológica. Entonces, estas referencias, desde aquí lo voy a explicar. Van a ver, por ejemplo, que en las diapositivas vienen estos diamantes, que significa recomendación. Después van a ver como otros iconos que son como justificaciones u otras notas extras, etcétera. Yo les voy a ir platicando. Bueno, dentro de esto nos está hablando que los dispositivos que contactan con la piel no intacta o membranas o mucosas se consideran artículos semicríticos, así como lo menciona el doctor Spaulding, ¿ok? Pero vean bien lo que estamos
plasmando aquí. Dice, si el fabricante lo permite, debemos utilizar la esterilización compatible. Al igual que el doctor Spalding, nos están diciendo que su primera opción para reprocesar estos artículos sería esterilizar, más no desinfectar. Bueno, si nosotros estamos en la opción de desinfección, tenemos que hacerlo conforme a las fichas técnicas del fabricante. Por ejemplo, acá hay otra que nos dice, debemos de hacer el cumplimiento de las fichas del fabricante o las IFUs. Por ejemplo, cuando estamos hablando de estas IFUs, tanto como AORN, como la AMI, como el CBSPD, como todos estos organismos que hablan de ellas, nos explican que las fichas técnicas no nada más son documentos que están por escrito por un fabricante. Hay regulaciones que atañen detrás de todo esto que ellos lograron hacer, evidencia científica que ellos tienen, pues condiciones técnicas de sus tecnologías, regulaciones que tienen que cumplir y bueno, dentro de estas regulaciones se emiten las fichas técnicas. Por eso, tanto estos organismos mencionados hablan mucho de las fichas técnicas, ¿ok? Por eso dice aquí que las IFUs tienen que estar validadas por tanto los fabricantes así como la FDA. En México, la FDA sería lo que es la COFEPRIS, ¿ok? Me gusta mucho esto que dice, no se puede asumir que un artículo está limpio, descontaminado o estéril si no se ha seguido las instrucciones del fabricante. Es común que nosotros escuchemos dentro de las preguntas que se hacen en diferentes lugares que si se pudiese hacer la opción de esterilizar algún artículo, pero siempre la primera respuesta que se tienen es, ¿cuentas con la ficha técnica? Ok, si la respuesta es sí, ¿qué tiene que ver con esto? Em, ¿Quién avala que tú puedes hacer el reprocesamiento de un artículo que no sabemos si se puede o no hacer? Por eso estas fichas o estas instrucciones de uso son básicas, porque nos explican desde lo que sería, pues, para qué es la función del artículo, el dispositivo, nos dice también, por ejemplo, cómo se tiene que transportar, cómo se tiene que lavar, descontaminar, esterilizar, empaquetar, obviamente previo, almacenar y otra vez, cómo se usa. Entonces, estas fichas técnicas, como bien lo dice el texto, la factibilidad de los métodos, cómo se relaciona esta información que ellos en el laboratorio que ellos tienen donde fabrican los dispositivos, pues han replicado los ciclos y por eso cuando ustedes ven por escrito que el fabricante recomienda esterilizar por peróxido de hidrógeno, bueno, es porque tiene sus estudios en los cuales se basó en esto. Nuevamente, estas IFUs deben de ser accesibles para todo el personal encargado del procesamiento estéril. Y este es un argumento que siempre les he dicho cuando estamos platicando del proceso en los hospitales. Debe de existir una carpeta donde se encuentren todas estas fichas técnicas, donde se encuentren los manuales de uso, guías mecánicas. Todos estos instructivos tienen que estar en un lugar accesible para todos. Y también, por ejemplo, tenemos que conciliar, por ejemplo, estos dispositivos. Previamente, el dispositivo médico, por ejemplo, un endoscopio, concilió parámetros críticos con algún dispositivo. Entonces, pareciera ser que estamos descomunicados en el tema, perdón, incomunicados en el tema de la información de un fabricante con otro, y no es así. Un fabricante de un dispositivo médico y un fabricante de un esterilizador tienen una como una similitud en la información que es detrás la regulación. Ambos tenemos que estar regulados por la misma entidad. Por ejemplo, en México es COFEPRIS y en Estados Unidos es la FDA. Entonces, tanto la FDA va a regular tanto el esterilizador como el endoscopio. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, los parámetros que se van a considerar entre el fabricante del dispositivo, el fabricante del empaque y el fabricante del esterilizador. Si se dan cuenta, en estos argumentos hay tres tipos de fabricantes. Entonces, los tres, de alguna forma, tienen que tener el mismo sentido de información para poder, pues en la vida real, ya cuando nosotros tenemos los dispositivos, poder esterilizar de manera segura, sin ninguna sorpresas, ¿no? Por ejemplo, también hay algunos artículos que requieren tiempos extendidos de exposición o de secado. Llámese un ejemplo, los equipos de ortopedia. Entonces, estos pudiesen ser el gran ejemplo de esto. Por ejemplo, el conflicto de la IFU de fabricantes. Cuando las instrucciones de uso del dispositivo, el esterilizador y el empaque entran en conflicto, se tiene que contactar a los fabricantes, ¿ok? De preferencia, dentro de estas recomendaciones que se van a emitir, tienen que ser por escrito. Entonces, ustedes, como bien lo marca la ORN, debemos de subir el nivel de gestión. Ya no nada más es por teléfono. Es, ¿sabes qué? Me encuentro en una disyuntiva.
tengo un endoscopio que me están diciendo que se tiene que esterilizar en estos parámetros. Aquí está la ficha técnica. El equipo me está diciendo que está contraindicado este equipo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces conciliamos la información, conciliamos los parámetros y por escrito por ambos debiésemos de tener algo de información. Cuando hablamos de los instrumentos oftálmicos, se habla mucho acerca de los problemas que pudiesen conllevar el utilizar mal estos productos. Por ejemplo, que hagamos mal uso de la limpieza, mal uso de la esterilización, que dejemos algún residuo tóxico en el instrumento, pues puede impactar en la salud del ojo, hasta puede perder el ojo el paciente. Entonces, por eso tenemos que saber y puntualizar que el menor riesgo de exposición a residuos químicos para este paciente, o sea, no podemos estarlo exponiendo. Y como aquí lo dice, el síndrome tóxico del segmento anterior o llamado TAS. Entonces, todos nuestros instrumentos oftálmicos tenemos que hacer buen proceso de esto. Por ejemplo, aquí nos habla de los dispositivos de un solo uso. Y esto siempre se los digo para que no creamos que en primer mundo no se equivocan, primer mundo no tienen sanciones. Claro que no. Ellos tienen igual sanciones, tienen regulaciones. Hay hospitales en Estados Unidos y en Europa es muy grande, ¿ok? Que están haciendo tal vez el reuso de algún dispositivo desechable. Ya dependerá en cada país las leyes y las multas que conlleve. Entonces, aquí les tiene que quedar clarísimo que todos tenemos el mismo problema, ¿ok? Pero en Estados Unidos hay una opción de hacerlo, ¿ok? Tú puedes hacer el reuso de los dispositivos desechables, sí, pero con la aprobación de la FDA. Ahí está el candado. La FDA no tan fácilmente te va a soltar una autorización. Debes de tener un proceso de esterilización muy elevado, muy sistematizado, muy cualificado para lograr que la FDA te dé este permiso. No es como luego vemos en otros países que decimos, oye, ¿quién te dijo que podrías reusar este dispositivo? Y pues uno escucha muy comúnmente que se contesta, pues no hay de otra, lo tengo que usar y le damos el uso hasta que se acabe el producto. O sea, son dos realidades muy diferentes, pero quiero aclarar muy bien esto porque dentro de las prácticas de otro país, cuando exponemos en otros países, que estamos tal vez en algunos están muy desarrollados, otros están en desarrollo, etcétera, se puede confundir. Esto, por ejemplo, también en Europa es muy similar con la Unión Europea, con las regulaciones de ellos que ellos, de hecho, el año pasado hicieron la publicación de una ley en el cual, si tú cumples con todos los requisitos, podrías hacerlo, pero ahora tú te vas a llamar centro de reprocesamiento, ¿ok? Las responsabilidades legales de éticas, morales, económicas y de infecciones recaen en ti porque tú adquiriste el reprocesamiento de un dispositivo que otro fabricante destinó a un solo uso. Espero haber sido muy claro. Después, cuando se hace la evaluación de reprocesamiento interno, se tiene que identificar los dispositivos a reprocesar. Se tiene que consultar la guía de la FDA y determinar si se reprocesarán internamente o mediante un proveedor externo autorizado por la FDA. Y miren lo que dice la ORN. La mayoría de los centros no tienen la capacidad técnica y regulatoria para cumplir con los requisitos de la FDA. Entonces, son muy pocas las unidades que pudiesen lograr eso. Si ahorita están pensando, dicen, no, pues la ORN dice que sí, aguas, porque tenemos que cumplir con las directrices, primero las del país, hay que ver cuáles son para poder hacerlo. No, no es así tan sencillo, ¿ok? Cuando se desarrolla el programa de reprocesamiento, tiene que ser un equipo multidisciplinario, no nada más aisladamente el jefe de central de esterilización dice, yo voy a decidir reprocesar este artículo, no es así. Tiene que ser un equipo multidisciplinario entre los diferentes comités y someterse ante las regulaciones que es el regulatorio de este dispositivo, es la FDA, ¿ok? Hay unos artículos, estos en especial, que les puedo decir que no son tan nuevos, que a mí como jefe de central de esterilización, que ya tiene un poco de años, que hice este ejercicio, me llegaron estos artículos. Ahora entiendo más el por qué está pasando. ¿Cuáles son estos? Empiezan a existir como tipo implantables basados en una impresión 3D. O sea, es un material grado médico, se supone que tiene que ser bajo condiciones asépticas, pero ya empiezan a llegar a los hospitales. Todas las imágenes son generadas por una aplicación,
Obviamente este no es una prótesis real, pero simula una. Entonces, la que me tocó a mí recibir fue una prótesis de maxilar, en la cual pues era por una impresión 3D, que asimilaba mucho a una parte del hueso humano que pues este paciente ya no contaba con él porque lo perdió por un accidente. Entonces, desde aquí nos están diciendo, primero que nada, tienes que seguir las instrucciones de uso del fabricante, incluyendo todo, o sea, lo que es el empaque, lo que es el proceso, etcétera. Si llega estéril, pues tienes que seguir estas recomendaciones. Estos dispositivos tienen diseños complejos. Como lo estarán viendo, la impresión 3D tiene una revolución tecnológica, pero hay que considerar contar con las fichas técnicas, con las recomendaciones y el cirujano tendría que estar consultando en un lugar serio de estos materiales. Les doy mi experiencia. Cuando llegó a mí esta prótesis maxilar en impresión 3D, no tenían ficha técnica, no tenían nada. Me tocó hablar directamente con la empresa que se dedicó a eso, a hacerla. Le dije, oye, ¿de qué materiales son? Entonces, si lo empatamos mi comentario con lo que está marcando la ORN, creo que tenemos que prepararnos para este momento, porque recuerden que nuestros cirujanos se preparan en diferentes partes del mundo, están muy al pendiente de las innovaciones tecnológicas, entonces no duden que en sus países empiecen a llegar con estas impresiones 3D, ¿ok? El equipo multidisciplinario es algo súper importante y esto lo recalco que es algo que siempre me la paso pidiéndoles a los hospitales. Tienen que generar un comité en el cual tiene que estar involucrado diferentes profesionales. Por ejemplo, calidad es importante, control de infección es súper importante, el área quirúrgica es muy importante para esta parte, ingeniería biomédica, mantenimiento y todo aquel que tenga que ver con el procesamiento estéril en alguna parte tiene que estar dentro de este comité, porque a todos nos toca hablar del mismo proceso. Obviamente, quien liderea este proyecto es la jefatura de central de esterilización, pero todos tienen su participación, ¿ok? Entonces, todos los involucrados, según también lo que dice la ORN, tenemos que estar en comités multidisciplinarios para poder hablar del procesamiento estéril de los hospitales. Por ejemplo, este comentario se lo escuché a la asociación Amexpe, en el cual preguntan mucho como en un chat que tienen que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Entonces, muchas de las contestaciones que se dan son estas: genera un comité, tomen una decisión basada en evidencia y regulaciones. Entonces, vean de dónde están saliendo estos comentarios, ¿ok? Existen dispositivos experimentales sin validación de la FDA. Recuerden, hay que tener mucho cuidado. Yo les hablaba de estas impresiones 3D. Hay muchas cosas nuevas, por lo que estoy viendo en las investigaciones de la FDA y de la ORN, que tenemos que estar bien al pendiente con nosotros que estamos en la parte quirúrgica para no cometer errores. Por ejemplo, dice, se tiene que establecer un proceso para la esterilización de este dispositivo experimental y tiene que ver con los impresos. Nada más que esto no va a contar con una aprobación de la FDA. Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión? Pues primero tuvimos que haber formado un comité interno en el hospital, pero vamos a aclarar algo. Aquí dice la FDA como nota, no se cuentan con los recursos suficientes para poder hacer un procesamiento a nivel industrial. Cuando yo digo industrial, significa con todas las medidas que tiene la industria, no porque nos vayamos a convertir en una fábrica de tamaños descomunales, no es así. Simplemente son las regulaciones y las cualificaciones con las cuales cuentan las industrias. Entonces, para allá va. También se tiene que definir de estos productos de impresión una vida útil basada en eventos, ¿ok? Entonces, el fabricante tiene que decidir cuál es el tiempo de vida útil de estos productos y desde ahí se empieza a hablar del enfoque de relacionado a eventos, ¿ok? La condición del paciente puede cambiar entre la toma de imágenes y la cirugía, afectando obviamente la funcionalidad del dispositivo. Por algo le llaman dispositivo de impresión experimental, ¿ok? Porque todavía estamos en pro de estar investigando a ver cómo nos va. Pero bueno, es una alternativa muy buena. Vamos a empezar a hablar ahora de lo que sería área de procesamiento estéril, ¿ok? Primero que nada nos dice la ORN que tiene que ser una zona específica, diseñada y equipada para tal fin. Si se dan cuenta, aquí no está diciendo y en ninguna parte dice que el personal quirúrgico tiene que hacer el procesamiento estéril. Aclaro mucho esto porque son puntos importantes. Ellos ya separaron las profesiones,
respetan cada quien su procesamiento y su dependencia de ambas áreas, ¿ok? Por ejemplo, se habla que se necesitan instalaciones adecuadas, procedimientos seguros y personal que sean sumamente capacitados y competentes para hacer este proceso. También nos hablan que los procesos de esterilización pueden ejecutarse en áreas satélites. En Latinoamérica o específicamente en México le llamamos subseyes. Pero vean bien lo que dice. Tienen que ser áreas completamente habilitadas para hacer un procesamiento y que queda estrictamente prohibido hacer el procesamiento o la esterilización en quirófanos ni tampoco en salas, porque podemos, con esto, si lo hacemos, podemos generar una contaminación cruzada. Entonces queda totalmente erradicado de la recomendación. Ya no se recomienda hacer procesamientos en ningún lado que no sea considerado una central de esterilización, ¿ok? También dentro de las ubicaciones nos dice que los esterilizadores tienen que estar cercano a una área limpia, con accesos restringidos, tiene que estar alejada de zonas de alto tráfico, tiene que estar independiente, o sea, no puede estar en el pasillo, y tampoco tiene que estar cercano a fregaderos o algún tema como estructural que pueda generar humedad. Dentro de estas recomendaciones, que deben de contar espacios separados para descontaminación y trabajo limpio. Entonces, desde aquí se vuelve a recalcar, el área de descontaminación donde lavamos el instrumental tiene que estar completamente cerrado, ¿ok? Tiene, ya sea por puertas, sea por paredes, sean esclusas, pero se debe mantener cerrado de las y separado de las áreas limpias, ¿ok? Debe de haber un espacio suficiente, o sea, es una relación equipo-estructura, o sea, si es una estructura pequeña, debiésemos de tener un esterilizador pequeño, es lo que comentan ahí. También los fregaderos separados no tienen que estar cercanos los lavaderos o los lavabos de descontaminación con los de higiene de manos, entonces son cosas separadas. ¿Saben? Esto que acabo de comentar, conforme lo fui preparando, me acordé de muchas cosas que fui viendo en estos últimos años. Una de ellas era ver compañeros de esterilización lavándose las manos en donde descontaminan los instrumentos. Entonces, aquí queda completamente obsoleto, no lo debemos de hacer por nuestra seguridad. Y también deben de contar con equipamientos de descontaminación, ya sea algún equipamiento como una ultrasónica o una termosinfectadora, ¿ok? Y también debe de existir un área para que nosotros pongamos nuestro equipo de protección personal, que se mantenga limpio y listo para cuando nosotros lo necesitemos. Dentro de otras recomendaciones, nos dice que deben de existir habitaciones separadas, ¿ok? Limpio y sucio separado. ¿Qué opciones nos ofrece la ORM? Muros con puertas, ventanas de paso cerrada, lavadora desinfectadora con puertas que son unidireccionales, etcétera. Son estructuras que físicamente evitan la recontaminación del ambiente porque la misma estructura nos está obligando a avanzar por espacios. Pero miren, esto me llamó mucho la atención, esta recomendación que hace, que te dice, a ver, no todo es un hospital enorme de alta especialidad, no todos son centrales externas, ellos también tienen centrales pequeñas, como por ejemplo hablan mucho de ellos tienen como hospitales para veteranos, tienen, pues obviamente los tatuadores, los podólogos, todos los que hacen una intervención, tienen o deben de tener una central pequeña, ¿ok? Y la recomendación aquí nos dice, o sea, si tú tienes un equipo de sobremesa o un esterilizador, debe de estar al menos 1.2 metros con una separación física del área limpia del área sucia. O sea, esta es una recomendación que ellos dicen, tienes una central pequeña, establece espacios, establece y respeta los flujos de trabajo, o sea, no contamines con tu pasar, o sea, que no te pases de un lado a otro y contamines. O sea, da la opción. U otra opción que también vi dentro de los estudios es que aunque sea un área pequeña, puedes tú participar para hacer una separación física, tal vez con acrílico o con aluminio, que sería lo más adecuado. También nos dice que se tiene que implementar un flujo adecuado, ¿ok? El flujo va dentro de la estructura física, como lo está marcando este flujo del procesamiento estéril, pero también hay que impactar el flujo de trabajo con la estructura física, ¿ok? Entonces lo que nos está mencionando Loren es, ¿sabes qué? Tu flujo de trabajo habitual tiene que estar bien claro para todos y tu estructura física tiene que apoyar en esto.
Otra cosa que nos dice acerca ya del transporte de los artículos es, tienes que proteger los artículos estériles de la contaminación o el daño o una manipulación inadecuada. Queda estrictamente prohibido hacer una manipulación excesiva de los productos porque se pueden recontaminar. Y aquí dice algo, la esterilidad está relacionado con eventos y depende de la calidad de su empaque, condiciones de transporte y almacenamiento, grado de manipulación y cumplimiento de las fichas técnicas del material del empaque. Entonces, si se dan cuenta, aquí en ningún momento dice la fecha de caducidad está relacionado a el método de esterilización. Queda completamente fuera de esto. Nos está hablando que los eventos son las condiciones con las cuales nosotros almacenamos y manipulamos estos artículos. Entonces, desde la óptica de una enfermera perioperatoria sería, ok, la ORN me está diciendo, yo tengo un producto estéril y lo puedo contaminar si lo estoy manipulando. Entonces, me tengo que aplicar en estas medidas. Por ejemplo, usar sistemas de barrera estéril y tal vez colocar alguna protección extra. Esto es para el transporte. Llámese estas cajas de plástico que pueden almacenar los artículos hasta la sala, por eso ya no hay manipulaciones, o estamos hablando de estos carros de traslado que son de fondo sólido, o sea, son carros cerrados, contenedores, los cuales nos van a ayudar a no manipular. Entonces, el mensaje de estos puntos es, no manipulen sus artículos porque se recontaminan y las condiciones ya no son favorables. Aquellas centrales que tienen un elevador o un montacargas para hacer la distribución de los artículos, debe de estar, por ejemplo, los carros tienen que estar completamente cubiertos, ya sea el carro cerrado o existen cubrecarros, que son unas fundas, las cuales se ponen encima y evitan el contacto del medio ambiente, que no es aséptico, porque ya estamos saliendo de la zona séptica, que es el almacén, y entonces tenemos que hacer la protección. Por eso nos dice carros cerrados o protecciones. Otra recomendación dentro del transporte es, debemos de mantener una separación física de todo. Y obviamente tenemos que tener una muy buena actividad de limpieza e higiene de nuestros artículos de transporte, llamados carros abiertos, carros cerrados o contenedores. Entonces tenemos que tener buenas prácticas de uso. No tendría que estar un carro que está contaminado junto con un carro que está desinfectado, ¿no? Otra cosa que nos dice es que tenemos que tener procedimientos estandarizados. Todo mundo tiene que conocer cómo se tiene que hacer el transporte. A todo mundo me refiero a enfermería de quirófano, a enfermería de central de esterilización o en otros países no son enfermerías, sino son especialistas en esterilización o instrumentadores quirúrgicos. Como sea el caso, es la misma actividad, solamente que en diferentes países son diferentes funciones. Dentro de estos procedimientos estandarizados tiene que estar la logística del transporte. ¿Quién y por dónde lo va a hacer? Evaluación de riesgos de, obviamente, estos artículos, tanto el estéril como el no estéril. Requisitos regulatorios. Ahorita les voy a mostrar un organismo que se llama DOT, que se encarga de eso. Y en el caso de contingencias operativas, o sea, cuando un quirófano tiene una demanda muy alta, ¿qué tenemos que hacer para abastecer mediante esta transportación de artículos? Este está súper bonito, que es un concepto que Latinoamérica está transicionando y de hecho les hago un comentario. De muchos de los puntos que están diciendo la ORE en el 2025, muchos ya están empezando en Latinoamérica. En México ya bastantes y en otras partes de Latinoamérica también. Entonces, vean cómo los argumentos van para el mismo sentido. Y hablo de este carro. Este carro de transporte es utilizado si ustedes tienen como terceros el procesamiento estéril, o sea, no lo procesan en su hospital, sino lo mandan a una unidad externa y ellos se encargan de hacer el proceso, ¿ok? ¿Y qué nos dice de cualidades de este carro? Tenemos que tener un área de carga, ¿ok? Tiene que estar un área destinada para hacer la carga y descarga de estos artículos. Tiene que tener condiciones ambientales controladas, o sea, el mismo carro o la van o el camión debe tener un manejo de condiciones climáticas internas, a temperatura y humedad. Esto está súper genial porque estos artículos, bueno, estos carros, tienen ya estos equipamientos de ventilación dentro que mantienen a una humedad y una temperatura como si fuera un almacén estéril prácticamente.
Tienen que tener internamente una separación y tiene que ser física para los artículos sucios y de los artículos estériles, porque van a convivir entre sí, pero tienen que estar separados. Tienen que tener sistemas para asegurar la carga, o sea, tienen que estar fijos con un cinturón o algo. Y obviamente tienen que ser carros con tal vez con un desnivel o con algo que les pueda ayudar para hacer la descarga segura. Y obviamente estos carros no pueden estar en zonas inseguras, que por ejemplo pueden ser zonas de contaminación, etcétera. Imagínense que este carro se estacionara al lado de donde está el contenedor de RPBI ya de salida del hospital, pues no. O sea, el manejo de estos carros están bastante lindos, pero hay que tener las reglas, ¿ok? Este es el organismo que les decía, que se llama DOT. DOT es el organismo regulatorio de esto que les acabo de explicar, o sea, del transporte que se encarga del instrumental externo. DOT se hace cargo de esto. Y también internamente en los hospitales, que nos da buenas prácticas de transporte, nos da cómo manejar los residuos biológicos infecciosos, nos dice, oye, toma estas medidas de protección. También nos explica muchas cosas como por ejemplo las rutas, ruta limpia de la ruta sucia, no tienen que haber comunicaciones, o sea, tienen que estar separados, etcétera. Entonces, si ustedes quisiesen implementar algo así en sus hospitales, yo les sugeriría que se dieran una vuelta por DOT, que está en su página en internet, vean cómo ellos manejan estas situaciones y creo yo que aunque no fuera externo, o sea, que no contratáramos un externo, sino lo hiciéramos interno como central, podemos aplicar muchas de estas regulaciones que DOT nos da. Bueno, dentro del almacenamiento de artículos estériles, nos están diciendo que el almacenamiento o la caducidad o el producto per se puede ver afectado por diferentes condiciones, por ejemplo, la corriente del aire, las condiciones del sistema de ventilación, influye bastante que tengamos un sistema adecuado. Debemos de erradicar completamente la presencia de plagas, el tipo de estantería, si contamos con estante abierto o estante cerrado, y las propiedades de su barrera estéril. O sea, aquí investigando en las citas que tenía la ORN, chequé algo que me llamó mucho la atención que se llama la farmacopea de los empaques. Ojo, esto sí es una sugerencia personal. Pidan sus farmacopeas de sus embalajes, por favor, porque ahí viene una información súper vital, que es la durabilidad después de la esterilización. Entonces, también los empaques tienen una vida útil después de esterilizarse. Eso ya nos hace más sentido que la esterilidad está relacionada, como bien se dice, a estos eventos, a estas situaciones. Pero ojo, me, eh, yo he visto bastante parte de Latinoamérica y a todos nos piden fechas de caducidad, ¿ok? Esto no quiere decir que no podamos aplicar esto que la ORN nos está proponiendo. O sea, mi idea y mi comentario sería, primero cumplan con las leyes de su país, ¿ok? Si en su país les piden fecha de caducidad, tienen que poner una fecha. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues creo que lo más cercano para Latinoamérica es lo que viene en el manual de la OPS. Hasta ahí vamos bien. Con eso cumplimos con lo que nos piden nuestras regulaciones. Pero, como nosotros en este foro nos queda claro que nos estamos actualizando, yo lo que haría sería irme a estas condiciones que pide la ORN, aplicarlas en mi servicio y tener todo controlado. Cumplen con su ley y cumplen con las recomendaciones científicas de la ORN. Y bueno, entonces, la verdad es que está súper genial esto. Otra cosa que nos dice es, todo el mundo lo sabemos, acceso restringido para las áreas estériles. Yo diría que para todas las áreas de procesamiento, pero bueno, aquí la ORN se enfoca mucho a que las personas que van a entrar al almacén solamente sean las autorizadas, o sea, solo las asignadas para el servicio. Esto tiene dos enfoques. Ahí se hablaba bastante del enfoque económico, porque los artículos que están almacenados son muy costosos. O sea, estamos hablando de mucho, mucho dinero invertido en los instrumentos o en los dispositivos. Ese es el primer impacto, que puede haber una pérdida o lo que sea, y el artículo va a tener un costo, ¿no? Por el otro lado son las condiciones. El que nosotros estemos permitiendo que entren gente que no tiene la misma capacitación a nuestro servicio puede impactar en la caducidad, porque tal vez alguien sin la intención, o sea, no es que quiera contaminar el artículo, tal vez por el desconocimiento,
Va a decir, nadie lo está viendo, va a agarrar un paquete, lo va a manipular y va a decir, ay, qué bonito está, y lo va a regresar a su almacén. Entonces, esta es una idea que hasta suena absurda, pero por eso nos están restringiendo el acceso al almacén, solamente los destinados a este. También nos habla que deben de estar en gabinetes ya sea abiertos o cerrados. También se dice que la parte de abajo no debiese de ser tipo rejilla, tiene que ser sólida, porque las partículas suspendidas, que es el polvo, las grasas, todo lo que está en el polvo, se cae al piso por gravedad. Entonces, existe una posibilidad de contaminación de los artículos del piso al anaquel. Por eso nos piden regulaciones como la AMI, el CBSPD, etcétera, que haya una distancia del suelo al anaquel, pero aquí la orden está diciendo, no nos metamos en detalles, necesito que sea un anaquel sólido, que no sea de rejillas, que sea cerrado para mantener el artículo estéril sin condiciones externas que lo puedan afectar, ¿ok? Dentro de las almacenes nos dice que estas estanterías, estos contenedores, estos recipientes deben de permitir una buena circulación del aire, o sea, del aire ambiental. Estos anaqueles tienen que estar colocados estratégicamente para permitir que el aire recircule en el almacén. Se esté haciendo estos recambios de bloques de aire por hora para que permitamos que el aire se mantenga filtrado, ¿ok? Y bueno, el almacenar los artículos estériles de forma que se mantengan sin un daño sería la mejor recomendación, ¿ok? Entonces, aquí nos están diciendo, analicen sus anaqueles. ¿Quieres no lastimar los empaques? Analiza la forma en cómo vas a colocar el paquete, el contenedor, el embalaje blando, el embalaje rígido. Dale un espacio a tus anaqueles para que no se lastimen los embalajes y no llegues a contaminarlos, ¿ok? También de los artículos estériles nos dicen que está estrictamente prohibido que estén cercanos a la humedad. Llámese un lavamanos, llámese por ejemplo, también se habla mucho de que no estén cercanos a los inyectores y los extractores de aire. Estos tienen que estar libres. Cuando hablo de estos me refiero al sistema de ventilación. Entonces, tenemos que mantener los artículos estériles en su anaquel cerrado y fuera de estos contaminantes de humedad. Entonces, otra cosa que también leí que decía que enfrente de los esterilizadores, donde si ustedes hacen las descargas de los productos, no tiene que haber ningún artículo estéril, ¿ok? Porque el mismo equipo está generando humedades, etcétera. Entonces, no se recomienda, ¿ok? Son muy puntuales con esta información acerca de la vida de Naquel. Creo que esto para Latinoamérica nos es bastante útil porque es muy reiterativo que estemos preguntando acerca de esto, ¿ok? Nos dice, primero que nada tienen que establecer un proceso para determinar la vida útil de los artículos esterilizados, la cual tiene que estar relacionada con eventos y, paréntesis, cumplan con sus leyes, ¿ok? ¿Qué factores pueden ser determinantes? El empaque, farmacopea, condiciones de almacenamiento y transporte, la manipulación. Y en la manipulación, no he dicho, pero tenemos de 3 a 4 permitidas y ya lo contaminamos. Algunos eventos que pueden comprometer la esterilidad es la ruptura de los sellos. Moraleja, tenemos que validar el sellado de perdón que suene repetitivo, de las selladoras térmicas. Hay unos productos que sirven, que se llaman Seal Checks, por ejemplo, es una marca, en la cual es una prueba, en la cual ustedes van a ver cómo está esa compresión del sellado. Entonces, por eso aquí nos está diciendo. Exposición a humedad, completamente lejos de estos lugares que les mencionaba. Contaminación del área, hablábamos del sistema de ventilación, y miren, estos de evidencia son bastante benéficos para nosotros. Dice que un estudio encontró, aunque los recipientes reutilizables presentaban una carga microbiana en el exterior tras 6 meses de haberse almacenado, los instrumentos por dentro permanecían estériles. Entonces, la barrera estéril de los productos como el polipropileno, los contenedores, el papel crepado, las bolsas mixtas, hacen su función. Tal vez por fuera ya perdieron la capacidad de estar estériles, pero por dentro no. Se mantienen sobre de esto, ¿ok? Cuando llega algún producto de fuera, y aquí estamos hablando de las centrales externas, debemos, y aquí hablan del producto estéril, pero cualquier producto que venga en una caja
nosotros tendríamos que sacar esta caja de cartón de la central. ¿Cuál es la justificación? Pues pueden tener un riesgo de contaminación porque pueden acumular polvo, pueden traer escombros, pueden traer fauna nociva, insectos, puede crecer el hongo en los cartones. Entonces, cualquier central de esterilización, cualquier artículo, llámese, por ejemplo, que les llegue el embalaje en una caja de cartón, sacan su embalaje, lo almacenan en un lugar adecuado que les recomiende su fabricante, pero la caja de cartón queda completamente fuera de aquí. Bueno, vamos a pasar a la parte ya de esterilización por vapor. Cuando estamos hablando del vapor saturado a presión, nos dice que, primero que nada, deben de usarse para artículos que sean estables a esas cantidades de calor. O sea, no pueden meter algo termosensible en algo que va a ser a altas temperaturas. ¿Qué nos dice acerca de los esterilizadores en este 2025? Que es el método más efectivo y más seguro. Y eso es increíble, porque el esterilizador en vapor tiene más de 100 años de haberse inventado. O sea, obviamente no es lo mismo estas autoclaves a las del pasado, pero el primer método de esterilización existente en el mundo sigue siendo el más efectivo y el más seguro, ¿ok? También dice el vapor que es más económico, es más rápido y es muy confiable. Y también hablan de otro estudio que es del doctor Rutala, que es una maravilla que el doctor siga vivo porque sigue publicando. Nos dice que tiene mayor eficacia el vapor frente a óxido de etileno y frente a peróxido de hidrógeno. Obviamente en este estudio se contemplaron muchas variables, tema económico, efectividad microbiológica, versus los dispositivos, etcétera. ¿Ok? Está súper, súper genial esto. Bueno, también nos dice o es otro equipo y se vuelve a repetir. Sigan las instrucciones del fabricante de su esterilizador, ¿ok? Eso es básico. Y también mencionan que todavía existen algunos en el mundo, que es el desplazamiento por gravedad. Latinoamérica lo tenemos. El ciclo de eliminación dinámica de aire, que puede llamarse prevacío o pulsos de presión. Y también existen estos que se llaman esterilizadores que permiten ambos ciclos, o sea, es un autoclave que puede hacer la función de gravedad y la función de prevacío. Estas autoclaves yo hace como unos 7 años tuve el gusto de usarlas y la verdad es que son una maravilla, porque a ustedes les da la versatilidad de esterilizar lo que sea, porque hay algunos artículos que se tienen que esterilizar a gravedad, que no es lo más efectivo, pero es más por el dispositivo que tiene que hacer un escape lento, una transmisión lenta del calor, versus los nuevos productos, que ya son los más sofisticados, que se esterilizan a prevacío, ¿no? Bueno, aquí nos dice una nota clave. La eliminación eficaz del aire sacado de la cámara es esencial. No podemos estar utilizando autoclaves que tengan fugas, autoclaves que están dejando gases no condensables dentro de los paquetes, etcétera. Y también nos puede decir que la IFU del dispositivo puede requerir un ciclo específico validado por el fabricante. Entonces, otra vez, convergen esta dinámica entre fabricantes, ¿no? Esto está súper increíble, que nos dice acerca del secado de los artículos. Nos dice que los artículos esterilizados en autoclave tienen que recibir un enfriamiento después del ciclo. Esto para las perioperatorias de Estados Unidos y para toda Latinoamérica es vital de información, porque si el ciclo de esterilización dura 1 hora o 45 minutos, no quiere decir que a 45 minutos ya esté listo para usarse, ¿ok? Nos está diciendo que en 45 minutos se esterilizó, pero aquí abajo nos dice, puede variar la eliminación de esta temperatura, o sea, ustedes ya sacaron los artículos, los dejaron en una zona al medio ambiente, puede pasar entre 30 minutos hasta 2 horas de enfriamiento. Por lo tanto, se está empujando increíblemente la gestión del artículo estéril. O sea, cuando digo esto me refiero a que la central de esterilización tiene que saber exactamente cuánto tiempo se tarda en procesar los artículos. Y esto se llama el ciclo de procesamiento. Por lo tanto, si central de esterilización les dice que un ciclo de procesamiento dura 4 horas, quirófano debe de ser nuestro mejor aliado y decir, ¿sabes qué? Desde la programación quirúrgica, viene tal proveedor para tal cirugía de especialidad. Desde inicio, cuando programen, la política hospitalaria dice que deben de llegar con 4 horas mínimo de anticipación.
Si no llegan con 4 horas, su procedimiento no va a poder efectuarse a la hora programada. Se va a diferir conforme el tiempo de requerimiento de esterilización. Es increíble que esta, ¿cómo decirlo? Esta cultura de esterilización no solamente impacta a la central, o sea, somos, por eso estamos vinculados quirófano con las demás áreas, ¿no? Bueno, aquí nos dice algo bien particular. Los artículos calientes no tienen que estar en superficies frías, se condensan. Se tienen que inspeccionar los paquetes antes de almacenarlos. Revisamos los sellos, que no haya rasgaduras. Una recomendación condicional, se pueden usar termómetros infrarrojos, que son como estos. Son los que usamos en la pandemia para checarle la temperatura a las personas sin contacto. O sea, son los mismos. Nada más que tendrían que buscar los termómetros infrarrojos industriales, esos que se puedan calibrar. Porque los comerciales, pues la verdad es que no, es hasta, no hay forma de calibrarlos. Ya cuando ya nos sirven, ya no podemos ponerle ninguna refacción, por eso tendríamos que usar estos, ¿ok? Y bueno, aquí dice algo clarísimo. Los artículos estériles se tienen que enfriar para evitar lesiones térmicas en los pacientes o en nuestros cirujanos. Yo he llegado a ver cirujanos que por no querer esperar, no sé la razón, si la presión o decidieron no hacerlo, se han quemado hasta con los guantes por utilizar artículos calientes. Entonces no es buena idea. Aquí en casos reales nos dice que se han reportado quemaduras en pacientes por usos en instrumentos calientes tras esterilización rápida. Yo les dije que les iba a hablar acerca de los IUS, que significa esterilización flash. Quiero aclarar algo que, que los profesores me comprenderán mi comentario, que cuando nosotros hablamos de una actualización y alguna directriz, a veces se hace con mucho cuidado, porque van a haber prácticas que se hagan en otros lados que tal vez no son sustentables en nuestros países. Por ejemplo, la esterilización flash no es nueva, ya tiene bastante tiempo, ¿ok? En México no fue muy bien recibida y tampoco fue muy bien utilizada, por eso no funcionó. Porque la esterilización flash es un artículo, por ejemplo, se les cayó una pinza Kerrison de columna, se tiene que lavar, se tiene que secar y son esterilizadores express, los cuales no requieren un empaque, o sea, es sin empaque, o sea, sin polipropileno, sin papel crepado, o sea, va directo. Se va a exponer directamente al ciclo de esterilización, o sea, 134 por 5 minutos. Y con sus manos, de manera aséptica, sacan la rejilla del esterilizador y va directo al quirófano, ¿ok? Estos esterilizadores en Estados Unidos se encontraban entre las salas quirúrgicas, ¿ok? Nosotros tratamos de replicar esto, pero no funcionó. Porque, ¿qué pasó? Empezamos a hacer mal uso de estos equipos. Por eso mi comentario de tener mucho cuidado con esta información. No es que haya surgido nuevamente, es lo mismo. Nosotros empezamos a esterilizar productos como, por ejemplo, llegaba tarde el proveedor, mételo a flash. O no sé, pasaba de una cirugía a otro y ya no había tiempo, o sea, el cirujano quería entrar inmediatamente, mételo a flash. Entonces empezamos a hacer mal uso de esto y por lo tanto no funcionó definitivamente, ¿sale? Y aquí dice, esto me encantó, lo del estudio experimental. Dice, si tú quieres enfriar un artículo que esté caliente, puedes hacer en 3 litros de agua estéril, no solución fisiológica, es solución de irrigación a temperatura ambiente. Fue el método más rápido demostrado. En 1 minuto la temperatura descendió. Y tiene bastante lógica este estudio, porque lo que nosotros buscamos es no generar la condensación, que son los choques de temperaturas. Por lo tanto, pues el artículo está caliente, lo metes en solución de irrigación, 1 minuto y baja la temperatura. Esto podría ser una opción bastante interesante, ¿ok? Están los equipos o las piezas de mano de emulsificación. Estos productos, está increíble, esto lo escuché yo el año pasado en el Foro Mundial, que un científico decía que los artículos canulados se tienen que esterilizar parados, o sea, tienen que estar verticales. Y esto es con la consecuencia de la transmisión del vapor. Entonces, el vapor penetra de una forma más eficiente en los artículos canulados de manera vertical que si estuvieran horizontales. Y obviamente ponen este ejemplo, pues porque tiene muchos canales, es difícil de esterilizar, etcétera. Pero miren, la esterilización tiene una ciencia detrás increíble. Bueno,
¿Qué pasa con las cargas húmedas? Nos dicen que cuando ustedes tengan algún producto húmedo hay que investigar, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? Puede ser el suministro del vapor, o sea, que sea un vapor de mala calidad, que no venga al 97 de vapor, pues solamente, pues puro calor y 3 partes de agua. Esto lo ve mantenimiento, pero aquí nos están diciendo. El sobrepeso de la carga. Cargas muy pesadas no es buena idea. Diseño y configuración de los equipos o los empaques. Estas cajas multiniveles con muchos, pues sí, con muchos elementos dentro como para acomodar los instrumentos nos pueden jugar en contra. También fallas en el secado, en el enfriamiento, mantenimiento, y hay unos estudios que hablan de Van Dormalen, nos dice que en el 2022 el 78% de los hospitales reportaron cargas húmedas. Entonces, hay una frecuencia muy alta de este problema. Rodríguez nos dice que se identificaron 37 factores causales. El más efectivo fue aumentar el vacío en la fase de secado. Por lo tanto, el vacío y el secado pues nos pueden ayudar a que los artículos no se nos condensen. Por lo tanto, hay que pegarle al vacío. Ensandle nos dice que las listas detalladas de causas técnicas pueden ser de infraestructuras deficientes. Por ejemplo, ¿un sistema de ventilación no adecuado puede condensar las cargas? Sí. Seabed, el 60% de las causas atribuibles fue al suministro del vapor. Entonces, otra vez, un vapor de mala calidad. Bueno, dentro de estas cargas húmedas tenemos que investigar lo siguiente. Después de que ya nos enteramos qué fue lo que pasó, encontramos la causa, se tienen que hacer registros en la central donde quede registrado en lo que pasó y en esta situación. Tiene que llevar fecha y hora, configuración y descripción de la carga, número y características de las bandejas húmedas, parámetros del ciclo aplicado, tipo de empaque usado, identificación del personal que se encargó de empaquetar y operar y descargar, el contenido, el peso, el rendimiento del esterilizador, condiciones ambientales. Todo esto en un documento puede ser altamente analizado, ¿ok? Imagínense que están con un mes muy malo, donde cada rato están generándose las cargas húmedas. Bueno, con estos registros y con este comité que se recomienda, podrían tomar una decisión y decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez el factor que nos está haciendo las cargas húmedas es el medio ambiente. No está bien controlado la humedad y la temperatura, por lo tanto es un choque térmico. O, ¿saben qué? Si nos estamos pasando con el peso, estamos haciendo malas configuraciones del equipo. Puede ser la causa que ustedes quieran, sobrecarga de trabajo, lo que sea, pero se tiene que tomar una decisión y decir, no pueden ir tan pesadas las cargas, ¿ok? Entonces, está increíble que podamos tomar este nivel de decisión. Vamos a pasar a peróxido de hidrógeno. Nos está diciendo que existen equipos de peróxido de hidrógeno que pueden ser vaporizados o con una etapa de plasma, o los nuevos, que es la siguiente diapositiva, que nos dice que es peróxido de hidrógeno más ozono combinado, ¿ok? Estos equipos se inventaron para los dispositivos médicos sensibles al calor. O sea, surgieron con la época de la laparoscopía y se quedaron. Es ideal para dispositivos sensibles al calor, están aprobados por la FDA como un método seguro y eficaz y no requiere una aireación adicional, ya que sus subproductos después de la etapa, ya sea plasmática o sea por catalización, que es la quema del peróxido, lo único que queda es oxígeno y agua, entonces son seguros. Pero, como cualquier químico, tiene un pero importante. Por ejemplo, dice que el peróxido de hidrógeno es irritante o corrosivo para ojos, piel y vías respiratorias. Puede causar daños pulmonares permanentes si ustedes están en exposición prolongada. Quiere decir que tienen un equipo que no ha tenido calibraciones, no está funcionando bien y se están exponiendo al gas. También está clasificado como cancerígeno en animales en ese estudio. Y el límite de la OSHA que está permitido es una partícula por millón por jornada laboral de 8 horas. Entonces, cualquier químico tiene un efecto negativo. Por eso, nosotros tenemos que tener equipos con calibraciones anuales, semestrales, y nosotros tenemos que seguir las fichas técnicas, guías de usuario, hojas de seguridad, y no tiene que pasar nada, ¿ok? Miren, este es el de ozono, la combinación de peróxido de hidrógeno. Nos dice que es tóxico para el sistema respiratorio, incluso en concentraciones muy bajas. La OSHA nos dice, tú en ozono tienes 0.1
ppm. O sea, ¿qué van del peróxido de hidrógeno, que es una ppm, al 0.1? ¿Ok? Puede causar congestión, cefaleas y disminución de la función pulmonar. Y aquí se dice en un estudio relevante, que es Cornelia, que nos dice que detectaron concentraciones de hasta 35 a 40 ppm de peróxido de hidrógeno al abrir el esterilizador. ¿Ok? La etapa más peligrosa de cualquier carga química es en la etapa de descarga. ¿Ok? Aunque estaban dentro del límite de la OSHA, excedían los valores que eran para el usuario. O sea, la OSHA es quien ve el seguridad ocupacional. Te dice, oye, esto medio ambiente está bien, pero para la persona está bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que tienen al día de hoy todas las tecnologías químicas por delante? Tienen que evolucionar la tecnología. Y esto es bastante difícil. Tienen que llegar a hacer una tecnología que sea segura, que sea efectiva, que no sea nociva, que no sea tóxica. Entonces, la evolución de la esterilización, según lo que nos marcan las directrices, es no solamente tiene que ser seguro para el humano, o sea, seguro para el paciente, seguro para nosotros los operarios. También tiene que ser amable con el medio ambiente, que ese va a ser uno de los temas de más adelante. ¿Ok? Este equipo de peróxido de hidrógeno, como lo estoy diciendo, si vemos aquí, tenemos un endoscopio, que estos también van evolucionando, se vuelven más complejos y más funcionales, ¿por qué no decirlo? El endoscopio avanza, tiene más funciones. Los equipos de esterilización de peróxido de hidrógeno tienen que mejorar la capacidad de penetración, ¿ok? Ahora les voy a decir algo. Las tendencias dictan al día de hoy que los equipos predominantes en todo el mundo van a ser vapor y va a ser peróxido de hidrógeno. Entonces, vapor, ¿qué es lo que tiene que mejorar? El vacío. Definitivamente sus controles de seguridad son los mejores, pero todavía hay cositas que pueden mejorar, ¿no? Pero peróxido de hidrógeno tiene una gran encomienda. Estos dispositivos médicos están evolucionando a una escala descomunal porque la tecnología al día de hoy es increíblemente alta. Por lo tanto, si se inventan un dispositivo médico para tratar un padecimiento, este se tiene que someter a las tecnologías vigentes de esterilización. Por lo tanto, en algún momento de la tecnología se va a ver superado, tal vez, este va a superar al equipo esterilizador. Es como una competencia de la tecnología. Entonces, si las tendencias están dictando que va a ser vapor y peróxido de hidrógeno, hay que hacer mejoras en el equipo para que sea igual de evolutivo que los dispositivos médicos. O, aquí me quedó clara otra tendencia. Algunos artículos que eran, bueno, que inicialmente eran termosensibles, por ejemplo, un endoscopio o un laparoscopio, perdón, que originalmente era para peróxido de hidrógeno, los fabricantes están revalorando que tal vez ya sean autoclavables. O sea, están regresando al método más confiable. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita y es bastante interesante ver cómo estas condiciones. Bueno, en peróxido de hidrógeno, otra recomendación que nos dice es que el embalaje tiene que ser apropiado para el método químico. Queda estrictamente prohibido para peróxido de hidrógeno utilizar papel, tela o algún tipo de celulosa que sea un absorbente. O sea, un absorbente muy alto nos va a generar cancelaciones del ciclo. Tenemos que usar embalajes recomendados por estos fabricantes, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de calidad. Dejamos un poquito las etapas anteriores, vamos a entrar a estos que están bien interesantes. Nos dice que el aseguramiento de la calidad y el monitoreo de los esterilizadores, tenemos nosotros que evaluar y monitorear nuestras cargas, ¿ok? ¿Cuál es la justificación de hacer esto? Detectamos áreas problemáticas, o problemas dentro del equipo, problemas dentro de nuestra práctica. Podemos evaluar el cumplimiento de las IFU versus las políticas internas y formular acciones correctivas y medir la eficacia del proceso. Bueno, este equipo multidisciplinario tiene que estar aquí también y deben de tener la autoridad para poder tomar decisiones, ¿ok? Ellos tienen que ver, primero que nada, que se tienen que hacer tres tipos de controles: químicos, físicos y biológicos. Dentro de estos nos hace la recomendación la ORN que deben de existir indicadores químicos internos y externos, específicos para cada método de esterilización. Las subrecomendaciones que nos da es que debe de colocarse un tipo 1 externo en cada paquete, a menos de que la misma bolsa tenga su tipo 1.
¿ok? Que serían las bolsas mixtas que ya traen un químico impregnado en la misma. Se debe de colocar un tipo 5 integrador o un tipo 6 emulador siempre y cuando tus ciclos sean específicos o quieres un indicador que sea prácticamente universal a los ciclos, tendría que ser un integrador, ¿ok? Opcionalmente, se deberían de estar usando los 3 o los 4. Definitivamente el tipo 3 sigue existiendo, pero ya nadie lo debería de usar porque este nada más mide temperatura. Y el tipo 4 mide dos variables, pero estas condiciones están limitadas. Por lo tanto, el tipo 3 y el tipo 4 no están recomendados para cargas críticas. Solo el 5 y el 6 son los que están recomendados para estas. Bueno, se tiene que interpretar el indicador interno y obviamente si tienen dudas acerca de un procesamiento, pues tienen que hacer, pues no tienen que hacer uso de los productos. Dentro de la calidad también nos menciona el tema de los parámetros físicos, que es tiempo, temperatura, presión, etcétera. Estos parámetros críticos son prácticamente para vapor. Otra cosa que revisé decía que los parámetros críticos de los equipos químicos, nosotros tenemos que ya empezar a incursionarnos para conocerlos exactamente cómo son. O sea, ahí viene otra exigencia para los fabricantes de estos equipos. Tienen que estar pensando en desarrollarnos al mismo nivel que tenemos en desarrollo en vapor acerca de los equipos. Y bueno, en peróxido de hidrógeno tendríamos que conocer de dónde se sacan en los tickets el parámetro de tiempo, temperatura, presión y concentración del agente esterilizante. Entonces, así podríamos seguir con los demás equipos. Aquí, dentro de una de las justificaciones que me gustó mucho, decía, en Europa se aplica la liberación paramétrica, ¿ok? Esto existe en Europa. Esto no es adoptado en Estados Unidos por diferencias en el monitoreo de gases y en otras cuestiones. Entonces, hay que ser bien críticos con la información que ustedes reciben. Por eso les decía que cualquier expositor que esté hablando de alguna actualización, alguna directriz, todos siempre tenemos el inconveniente o el riesgo de exponer algo que no sea aplicable para nuestro país. Fíjense, si en México hablar de liberación paramétrica no es algo tan común, ahora menos en Estados Unidos, tomemos como de referencia que liberar paramétricamente no nada más es tener controles de la máquina, es una cualificación de todo el proceso de esterilización, incluida la educación, gestión de riesgos, así los monitores de los equipos, etcétera, es todo el proceso. Entonces, aquí está clarísimo, Estados Unidos no está con la liberación paramétrica. Dentro de la calidad nos habla acerca de trazabilidad. Y está interesante. Aquí nos recomiendan que debemos de anotar el número del esterilizador y tipo de ciclo. Número de control, que sería el lote, contenido de la carga, parámetros críticos alcanzados, nombre del operador y los resultados de sus parámetros físicos, químicos y biológicos. Obviamente, si ustedes ya están incursionando con un sistema electrónico, sería ya mediante uso de códigos de barra y códigos QR. Esto también me hace mucho sentido con las tendencias que están viviendo los países. Por ejemplo, México, la tendencia que ha cambiado es que los sistemas de trazabilidad son más accesibles. Es más fácil obtenerlos en un tema de un negocio económico, pues. Es más fácil porque ya se reformularon las formas en cómo se van a aplicar estos equipos. Entonces, México ya puede ser que estemos entrando en una etapa de mayor accesibilidad a sistemas digitales, pero hay que prepararnos para poder hacer la gestión de un electrónico. ¿Cómo nos preparamos? Teniendo un sistema de trazabilidad manual robusto, bien ejecutado. Cuando llegue el digital, va a ser muy fácil la transición, ¿ok? Bueno, otra cosa que nos tiene acerca de los biológicos, y aquí quiero ser bien específico porque esta es dentro de las otras recomendaciones que les he dado, hay que entender qué es lo que nos están diciendo, ¿ok? Nos dicen que deben de contar con biológicos específicos para cada método de esterilización, ¿ok? Tienen que usarse esporas letalmente efectivas, o sea, resistentes a los métodos de esterilización. ¿Cuándo se recomienda? Por ejemplo, ellos dicen que pudiese ser una semanal, preferente cada día que se use esterilizador, o sea, un hospital se usa a diario, y en procesos de baja temperatura se recomienda una mayor frecuencia recomendada.
Aquí lo que les quiero decir, que es lo que debemos de entender, es que no seamos tan textuales con lo que está diciendo. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que nos dice acerca de los implantes, y esta es otra tendencia que tenemos que ver en estos estudios. Las tendencias, ¿cuáles son? La carga con implantes se consideraría una carga crítica prácticamente. Los implantes se han diversificado en el mundo. Ya no nada más es el famoso tornillo. Entonces ya no solo son tornillos, son placas. Es más, ya nos salimos hasta de ortopedia, que es los que más usan implantes. Tenemos implantes en cardio, en neuro, en onco, en plástica tenemos muchísimos, en maxilo. Es más, hasta endoscopía puede colocar implantes. Entonces, por eso les estoy diciendo y estoy haciendo la pausa de que aquí en el control de calidad nos está diciendo que si ustedes van a utilizar un indicador biológico relacionado a una carga con implantes, ¿cuál es la moraleja y lo que nos está dando este mensaje? Estamos en el momento de revalorar nuestras cargas. Tenemos que clasificarlas ya. ¿Cuáles son las cargas críticas y cuáles son las cargas no críticas? Cuando hagamos eso, podemos hacer la implementación de esto que dice aquí. En otro modo, se llama el manejo del recurso económico o el recurso material dentro de una central, ¿ok? Entonces, punto importante, hay que seguir las directrices nacionales y posteriormente pasamos a las internacionales. Bueno, y aquí está esta información que les decía, o sea, nos está diciendo que primero que nada para vapor tienen que utilizar un Geobacillus esterotermófilos, ¿ok? Se puede utilizar un paquete de PSD, significa paquete de red o paquete de desafío en español. Dice que este paquete puede venir incluido con indicador biológico y con indicador químico en diferentes versiones, pero ellos necesitan o te están recomendando que tú califiques tus máquinas de vapor en las zonas más difíciles de esterilizar. Tiene que ser con la cámara completamente vacía. Esto podría ser utilizado en estas cargas que les acabo de explicar, que son las relacionadas a los implantes, a las cargas críticas, etcétera, ¿ok? Y bueno, lo vuelven a recalcar, el monitoreo biológico es obligatorio con los implantes. ¿Saben por qué es obligatorio? Por un tema legal, porque mientras más información ustedes tengan, más pueden defender el proceso, tienen una validación de letalidad, tienen una validación química interna, tienen una validación física externa, o sea, tienen todas las herramientas de trazabilidad para defender su proceso. Bueno, aquí abajo nos está hablando del tipo de Bowyer-Dick. Nos habla que cada día que el esterilizador de prevacío esté en uso, se tiene que hacer una prueba de Bowyer-Dick en cámara vacía tras un ciclo de precalentamiento. Aquí queda clarísimo. Primer ciclo de prueba se va a llamar precalentamiento. Segundo ciclo de prueba se va a llamar ciclo biológico. Y tercer ciclo de prueba se va a llamar ciclo de Bowyer-Dick. Entonces, aquí nos están dando la recomendación de las mejores prácticas como usuarios de equipos de esterilización, ¿ok? Tal vez no les he explicado, pero esto no sé si les llama la atención, pero estas son las nuevas Bowyer las cuales ya son electrónicas, son diferentes, o sea, también la evolución de los monitoreos cambian según las tecnologías de esterilización, o sea, los esterilizadores mejoraron. Vamos a pasar en el monitoreo de peróxido de hidrógeno. Nos dice que tiene que ser un indicador biológico que contenga un Geobacillus esterotermófilos. Tiene que hacerse diario y por tipo de ciclo, preferentemente en cada carga. Aquí hay que entender por qué en vapor son un poco más flexibles que en peroxihidrógeno. El tema es el tiempo que tiene la tecnología como invento. Son las herramientas de seguridad que tienen los mismos equipos. O sea, los candados de seguridad de un autoclave son muchísimo mayores a las de un equipo de peroxihidrógeno. Hay que entenderlo con madurez porque son tecnologías, son equipos y están evolucionando, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí dice que se tiene que calificar tras eventos críticos, o sea, cada vez que recibe un mantenimiento mayor, se tienen que hacer 3 ciclos independientes con un Geobacillus esterotermófilos para calificar la reparación. Y aquí es donde surgen estas nuevas tecnologías. Esto que están viendo aquí es un paquete de reto para peróxido de hidrógeno que ya está aprobado por la FDA. Entonces, vean cómo la evolución de las tecnologías va corriendo, porque obviamente los equipos mejoran, las pruebas tienen que mejorar. Bueno, dentro de la interpretación de resultados, nos dice que todo resultado químico, físico y biológico debe ser interpretado y calificado
y registrado conforme a los tiempos del fabricante. Si tiene un tiempo de incubación de 10 minutos de enfriamiento más 24 minutos de incubación, hay que hacerlo con ese tiempo. Cuando nos presenten fallas, como la imagen lo dice, tienen los tres parámetros correctos, podrían considerar liberar una carga. Tienen alguno de los parámetros no conformes, tomen decisiones. Por ejemplo, si el integrador químico sale mal, toman al paquete, separan ese paquete y supervisan la carga. Eso es lo que tendrían que hacer. Tienen un indicador biológico mal, pueden tomar la decisión de reprocesar toda la carga. Tienen un indicador físico mal, pueden tomar la decisión de reprocesar toda la carga, ¿ok? Esto estoy siendo muy puntual porque fue uno de los temas, así como los otros que he marcado mucho, que tenemos una diferencia entre países, pero me parece interesante entender cuál es la diferencia. Por ejemplo, en alguna ocasión hubo alguien que me decía, en Europa dicen que si tú tienes 2 de 3 controles, podrías utilizar la carga. Sí, pero ¿cuáles son las regulaciones europeas? ¿Cómo fueron las condiciones de esterilización? ¿Y cuáles son las condiciones legales que atañen ese país donde salió esa recomendación? Mucho cuidado con esas aplicaciones de informaciones. Por eso estoy tratando de desmenuzar con mucho detalle. Esto me obliga, obviamente, porque tengo una responsabilidad con ustedes de dar esta información correctamente. Tengo que tocar el tema de las leyes nacionales, ¿ok? La OMS es internacional, pero el diario oficial es nacional, es de México. Obviamente, al estar publicado en nuestra Gaceta Oficial de Leyes, nos obliga a todos los profesionales de salud a ejecutarla, ¿ok? Las acciones esenciales, que es un programa de la OMS, están publicados de manera obligatoria como una ley en nuestro país. La acción esencial número 4 dice que antes de la incisión cutánea en la herramienta que es el tiempo fuera, enfermería tiene que revisar si los productos están estériles conforme los indicadores químicos internos, ¿ok? Primer punto nacional. Segundo, en el Consejo de Salubridad General, que es la entidad que nos audita y nos certifica a nuestros hospitales, desde el SINASEAM hasta el MUEC, nos está diciendo que en el propósito del comité de PCI punto 6, aquí aparecen muchas cosas de esterilización, entre transportes, manipulaciones, medios de almacenamiento, algunas condiciones muy generales, ¿no? En el tema de monitoreo explica que se tienen que hacer 3 controles: físico, químico y biológico. La ley que quedó vigente, que es la 045 del 2005, nos dice en el extracto 10665 que la calidad de la función deberá vigilarse con controles físicos, químicos y biológicos apropiados para cada método. Entonces, después de este breviario, va la internacional. Obviamente, yo les quiero transmitir con esto es que todos los organismos buscan hacer las mejores prácticas. Tomado de la ORN, como es el tema de hoy, nos está explicando que pues la evidencia científica es la que nos va a marcar, pero cada año puede cambiar esta evidencia científica. Entonces, mi comentario es, estén súper informados de las últimas tendencias, de las últimas evidencias, de todo lo que está publicado para que tomen buenas decisiones. La época de esas centrales que eran, yo les llamo centrales de herencia, que son centrales que me la heredó otro jefe, pero como su protocolo fue tan bueno, no lo voy a cambiar. Y pasan 15 años y yo lo quiero entregar al siguiente jefe. Esa época ya se acabó. Ya estamos en una época de esterilización basada en ciencia. Entonces, puntual en el tema de monitoreo. Siguiente paso. Dentro de calidad nos habla que la investigación de cualquier caso tiene que ser sistemática y estandarizada. Tenemos que tomar acciones, por ejemplo, no sé, acciones por unas cuarentenas que nos hayan salido mal de los biológicos, investigamos por qué salieron mal, notificamos el caso, ya sea por un evento adverso, una cuasifalla o un evento centinela, como ustedes lo tengan que documentar, pero tiene que estar claro para que tomemos decisiones en este comité que he mencionado bastante, para que ya no nos vuelva a pasar en un futuro. Dentro del mantenimiento, pero ahora mantenimiento preventivo de los equipos, se habla que tiene que ser por personal altamente calificado. O sea, ese ingeniero que le va a dar mantenimiento a nuestros equipos tiene que estar entrenado en la marca de nuestro equipo y en las refacciones de nuestro equipo y tal vez por la marca del equipo. ¿Ok? Dentro de los registros que ustedes les tienen que entregar, tienen que estar, por ejemplo, la fecha, modelo, número de serie, descripción del fallo y qué servicio le dieron,
nombre del técnico y la empresa, resultado de las pruebas biológicas, químicas y físicas, y la firma y el título del responsable dará este mantenimiento. Este, cuando haga, este profesional, cuando haga este mantenimiento, tiene que dar una limpieza y una inspección del equipo. Y nosotros tenemos que estar, igual que ellos, encargados de ver el cronograma. Si este calendario ya lo tenemos, hay que hacerlo valer. Esto es gestión. Bueno, en esterilizadores que son mayores a 2 pies cúbicos, que son los equipos grandes, nos dice que tenemos que, junto con ingeniería, recaen en ellos, monitorear el vapor y la calidad del agua. Entonces, básico en una central, tener buena calidad del agua y buena calidad del vapor. Esto lo hacen muchas veces biomédica y mantenimiento, pero nosotros tenemos que estar al pendiente de esto. Las reparaciones mayores deben de tratarse como eventos críticos. No podemos como minimizar el caso. Un autoclave es algo muy importante en los hospitales. Por lo tanto, tiene que estar funcional, no tiene que tener errores. Si los tiene, tiene que haber una reparación y tenemos que calificar esa reparación. Este está bien delicado. En los esterilizadores de sobremesa, que son menores a 2 pies cúbicos, dice que no es clave el monitoreo del agua porque el suministro es diferente, ¿ok? El suministro del agua de un autoclave es un requerimiento mayor. En los equipos pequeños, de hecho, son hasta rellenados con agua bidestilada o tridestilada, pero miren lo que pasó aquí abajo. Hay casos reportados de queratitis laminar difusa. Esto, obviamente, yo tuve que investigar antes de presentarles. Aquí está presente esta queratitis. Entonces, ¿cómo llegaron a esta causa? Pues el depósito del agua de estos equipos pequeños obviamente no se pueden limpiar tan fácilmente. Esto lo tendría que hacer mantenimiento de biomédica cuando le den sus reparaciones. Porque si no lo hacemos, podemos ahora generar otra situación ocular, donde nos quedamos todo el mundo era en el síndrome del segmento anterior, no el TAS. Ahora agreguemos la queratitis laminar difusa que se puede dar por una mala calidad del agua y se puede dar por los contenedores del agua, o sea, donde se almacena el agua del esterilizador, puede generar este problema y esta patología en los pacientes. Bueno, ya dentro de las últimas partes de la presentación, yo les avisé que me iba a tardar, pero llevo prácticamente 1 hora con 15 minutos. Se está pasando rápido. Este es otro tema que quiero comentarles con calma, el impacto ambiental. De hecho, aprovechando también el comentario, va a haber un congreso en México, en la Ciudad de México, en este año, el cual es el enfoque del congreso se está dando al impacto ambiental de la central de esterilización. Son los nuevos temas, son temas que tenemos, que a veces son un poco incómodos, pero tenemos que abordar. El impacto que genera la huella ecológica, la huella de carbono, una central, es algo que ya tenemos que empezar a pensar, tanto de los esterilizadores como de los materiales que utilizamos. Estamos muy acostumbrados a utilizar embalajes blandos, desechables, cuando existen tecnologías reutilizables como contenedores. O sea, tenemos que dar ya el paso porque sí estamos generando una huella importante. Y bueno, dice que la salud humana está interconectada con la del medio ambiente, ¿ok? Entonces, lo que hacemos en los hospitales sí tiene un impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, el personal perioperatorio y el de la central tiene la responsabilidad ética de apoyar para prácticas sostenibles para el medio ambiente. Ya nos llegó el tiempo. Nosotros también ya tenemos que empezar a hablar de esto, tanto quirófano como centrales. Y pues ni modo, y miren, los estudios son una maravilla. Aquí, por ejemplo, se pusieron a estudiar qué pasa con las autoclaves que se mantienen inactivas y encendidas. ¿Qué pasa con las autoclaves que están activas, obviamente encendidas, y aquellas autoclaves que están apagadas? ¿Ok? Aquí lo que se está recomendando es una, que apaguemos las autoclaves, pero de manera consciente. ¿Ok? Nos está diciendo que si tu hospital, la forma, o más bien el flujo de trabajo te permite tener horas donde tú puedas apagar las autoclaves y que tu equipo te permita apagarlo y encenderlo varias veces, lo puedes hacer. ¿Ya vieron cuánto se ahorró? Por ejemplo, aquí dice que los resultados anuales en este estudio se ahorraron 65,622 kilowatts y
1.003.509 litros de agua por mantener las autoclaves apagadas, con esto, como les decía. La reducción de 78.7 toneladas de CO2 es bastante importante este estudio. Y en el ahorro financiero, que obviamente a los administradores no les duele hablar de esto, les encanta, se dice que se ahorró 7.745.91 dólares en electricidad y 1.433.000, perdón, 1.433.64 dólares en agua. Por eso les digo, o sea, ya tenemos que voltear a esto. No nada más es una tendencia, ya hay estudios, ya hay referencias que podemos tomar para hacer buenas prácticas con nuestras centrales. Por ejemplo, si ustedes quisieran o dijeran, mi central se va a sumar a reducir la huella ecológica. Bueno, primero pregúntense esto, no se vayan a aventar y decir, ya, todo va a ser ecológico, no, hay que hacerlo pensante y consciente, ¿no? Tenemos que analizar si apagar el autoclave afecta el rendimiento del esterilizador, ¿ok? Si la IFU del fabricante lo permite, si el sistema de vapor se vea afectado por la acumulación o liberación del agua, o si esto produce retrasos y afecciones en la programación quirúrgica, ¿ok? Por eso les decía, ya quiero que empiecen a escuchar estos conceptos que son nuevos, pero cuando nos toque implementarlos hay que hacerlo de una manera muy analítica, no aventarnos. Por ejemplo, también se dice que tenemos que considerar usar tecnologías que no sean tóxicos, que tengan una eficiencia energética muy buena, que las emisiones sean bajas y los costos sean bajos. Esto era lo que les estaba explicando acerca de los esterilizadores de peróxido de hidrógeno. Es hacia donde tienen que voltear, o sea, las autoclaves ya pasaron esa tarea y sacaron 10. De hecho, hasta sacaron 10.000 veces porque lo seguimos queriendo. Pero los equipos nuevos, ya sea el de peróxido vaporizado, peróxido con plasma, peróxido más combinación de ozono, tienen que pensar en eso. Por eso les decía que la tendencia está a que esos son los mejores equipos, sí, pero tenemos que pensar en pasar con 10 esta tarea como la pasó el autoclave. Entonces ahí está lo difícil para los fabricantes, ¿no? Obviamente, tenemos que evaluar algunas cosas. El impacto del cambio tecnológico, preferir métodos sin emisiones tóxicas, por ejemplo, estaríamos prefiriendo el vapor, o sea, evidentemente es lo mejor que existe. Fomentar la sostenibilidad en las decisiones de compra, hacer compras reales, no compras sentidas, o sea, decir, voy a necesitar un autoclave extra, ok, ¿cuánto tiempo me tarda en presupuestarlo? 5 años, 4 años, 3 años, pero definitivamente en el mismo año no debiese de ser, porque va a tener un costo súper enorme. En este estudio que se hizo en Reino Unido, se habló acerca de la evaluación de la huella de carbono en ciclos de vapor a 134 y 137 grados durante 3 minutos. Por ejemplo, aquí hay una diferencia entre países. En México no se esteriliza a 137, se esteriliza máximo a 135. Y hay otros países que pueden llegar a 140, ¿ok? Miren lo que se consumió en electricidad. 1.35 kilogramos por CO2 por la electricidad, 9.98 kilogramos de CO2 en gas natural. Ese es un impacto bastante importante. Cuando hablamos ahora de los empaques, yo les decía, existen los contenedores que son a la larga más baratos que los empaques desechables. Vean, en empaques individuales se gastó 189 gramos por CO2 en instrumentos. En empaques por conjunto, de 66 a 77 en instrumento. Y la eficiencia de la carga y el tipo de empaques son claves para disminuir o aumentar la huella ecológica, ¿no? Bueno, concepto que les acabo de compartir es nuevo, es reciente yo creo que del año pasado y se está pasando a este. Ahora pasemos al liderazgo. En el liderazgo nos habla que la responsabilidad del equipo y del procesamiento es parte fundamental de nuestro día a día. La justificación es que el liderazgo requiere conocimientos sólidos, o sea, preparación, experiencia, desarrollo de habilidades motrices también para poder ejecutar un procesamiento estéril. Dentro de esto tenemos que generar programas de calidad, o sea, los líderes que toman la decisión. Puede estar involucrado con estos comités. Deben de hacer programas de calidad departamentales, ¿ok? Tienen que estar alineados a las normativas nacionales y a las internacionales, ¿ok? Se tiene que priorizar las mejores de la calidad con base en las leyes. Si cambia una ley, eso es prioridad en todos los países. Primerito, porque si no nos metemos en problemas legales.
Tenemos que fomentar la colaboración, recopilación sistemática de datos. Entonces ya estamos hablando que las centrales tenemos que entrar en la etapa de la gestión. Creo yo, y hablo con conocimiento de causa de mi país, nosotros creo que ya estamos sacando 10 en la etapa del proceso. Cada vez es más frecuente que los profesionales de esterilización sepan cuál es el proceso. Tú les dices, dime las etapas, te las describen. Como ya sacamos 10 en esa tarea, ahora hay que sacar 10 en la tarea de gestión. Es el siguiente paso. Como nos los están marcando las directrices, tenemos que evolucionar para ese lado. Bueno, dentro de esta liderazgo, pues obviamente tenemos que tener condiciones seguras de trabajo. Entonces, este programa incluye prácticas seguras, situaciones estructurales, ambientales, productos químicos, todo lo que nos pueda generar un riesgo tiene que tener su medida de seguridad para que nosotros cumplamos con las normas y las regulaciones, que en México se llama prácticamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En otros países hay un organismo, en Estados Unidos se llama OSHA, etcétera. Bueno, tenemos que liderar la adquisición de materiales y equipos. Este comité de liderazgo, como les decía, el que sacó 10 en gestión, va a tener que hacer una gestión adecuada tanto de productos de consumo, embalajes, indicadores químicos, lubricantes, la adquisición de instrumentos, la adquisición de autoclaves, la remodelación de las centrales, pagar la certificación del personal que trabaja ahí, todo basado en gestión. Se presupuesta y miren, cuando ya pasamos esa tarea y el hospital te dice, bueno, ya te voy a dar tu presupuesto, las cosas funcionan. Porque pues ya somos autónomos, tomamos decisiones y la gente se capacita y los servicios tienen los recursos, ¿ok? Otra del liderazgo es tener la dotación del personal básico. Gestiones adecuadas con centrales completas. No centrales incompletas, esas centrales de la época pasada, que lo digo así, aunque yo sé que es muy presente al día de hoy. Lo digo así porque quiero fomentar un avance. Esas centrales que están trabajadas por una sola persona, que está haciendo descontaminación, preparación, empaque, esterilización, luego se va a surtir, luego se regresa a limpiar, se va otra vez al almacén, no está bien. Hay mucha evidencia científica que habla de la contaminación cruzada que está generando este personal no conscientemente, o sea, está obligado a hacer esto porque es el único trabajando en esta central. Esto es debido a una falta de liderazgo en los gestores que no han logrado convencer a las autoridades que están por encima de ellos. Hay que convencerlos para tener plantillas suficientes y porque el proceso lo vale. El proceso tan delicado por sí solo nos obliga a tener personal completo para tener un desempeño adecuado. Otra cosa es un plan de suministro alternativo de agua. Y esto creo yo que en países en desarrollo esto está demasiado plus, pero no hay que dejarlo. Podemos tomarlo en cuenta. O sea, quiere decir que ya resolvimos el problema original del agua. Ya no tenemos estos problemas oftálmicos, las máquinas funcionan. Pero todavía tendríamos que pensar en un segundo plan de un suministro alterno por si las autoclaves fallan con el suministro original. Esto es con un tema y un enfoque perioperatorio. ¿Qué tan grave es que un hospital no tenga insumo estéril? Inmediatamente contestamos, no pueden haber operaciones. Punto. Entonces, esto nos metemos a un tema bien delicado. Bueno, ya por último, que es la última parte de las directrices de la AORN, nos habla acerca de la educación. El liderazgo, obviamente, gestionamos un programa, pero en educación tenemos que hacer un programa permanente. Tenemos que hacerlo por competencias, por crecimiento, experiencias, educación, para llevar a nuestros empleados, a nuestros profesionales, a niveles tan altos de ser especializados. O sea, sería lo ideal en cualquier central, tener gente altamente capacitada, ¿no? Bueno, dentro de este personal, un requisito reglamentario es que debe de ser, por ejemplo, personal que esté verificado, que sea competente, y obviamente que tenga el documento que avale su función. Y aquí es donde entramos a la pregunta incómoda. ¿Quién nos avala en nuestros países? La educación. Como este foro de la federación, lo que me encanta es que es internacional. Seguramente en otros países, por ejemplo Argentina, tienen la tecnicatura en esterilización, ¿no? Y por ahí existe un posgrado. En otros países también existen otras carreras como técnicas para esterilización.
En Estados Unidos se requiere certificarse y cumplir con los programas de educación anuales. En México, y esto sí es a modo de orgullo, no estoy presumiendo, por si alguien lo va a poner en el chat, no presumo, estoy orgulloso. México está pasando por la etapa de que las universidades ya se dieron cuenta que es necesario un profesional de esterilización altamente capacitado. ¿Por qué lo digo así? Creo, este es un comentario muy personal, creo yo, al igual que otras personas, que la educación tiene que estar en las universidades, ¿ok? Cada quien tiene su función. Las federaciones es un tema de difusión, pero increíble de información para mantener actualizados a todos sus afiliados. Las asociaciones es lo mismo, los colegios es igual, las universidades tienen que, junto con los otros mencionados, hacer programas de capacitación y entrenamientos anuales, pero ya a un nivel serio. Y esto es lo que me siento muy orgulloso. México está entrando en esa etapa donde obviamente por muchos años han existido congresos, diplomados, certificaciones. No estoy demeritando a nadie. Cada quien ha hecho su papel y lo ha hecho bien. Pero en el año pasado se empezó el proyecto empezó como un diplomado piloto, el cual se atascó. Perdón por la expresión, pero no podría decir se llenó porque se atascó. Luego que salió la convocatoria, se llenaron los lugares. En este año ya salió la segunda convocatoria y ya está igual. Esto tomado de referencia de la directora de la universidad donde se está haciendo este diplomado, dijo claramente, evidentemente se necesita educación a nivel universitario para los profesionales en esterilización. Esto abre la puerta a un posgrado, a una subespecialización. Todo el mundo le aplaudimos cuando escuchamos eso. Entonces, lo digo a un modo muy orgulloso porque esto obviamente todos los países tenemos que sumarnos a esto y voltear a ver que esterilización da para una carrera, tal cual. Entonces hay que darle su espacio. Bueno, dentro de esto, lo que se sugiere por la ORN de educación, obvio tiene que tener operación y mantenimiento de los esterilizadores y cualquier dispositivo que sea un equipo. Se tiene que tener habilidades en la interpretación de los controles físicos, químicos y biológicos. O sea, vean la importancia que tienen estos controles. Requisitos para registros y procesos de control a exposición del personal. Tienen que saber seguridad ocupacional. Obviamente tienen que conocer las hojas de seguridad, fichas técnicas, manejos de químicos, medidas de aseguramiento de la calidad, fomento en la comunicación en equipo y cultura de seguridad del paciente, procedimientos para reportar eventos adversos o exposiciones ocupacionales. Una nueva era que ya ni está nueva, donde nosotros documentar o reportar algo no tiene que ser sinónimo de castigo, tiene que ser sinónimo de una solución, ¿ok? También de esto se tiene que hablar de la frecuencia, de la educación y la verificación de aquellos que están dando estas capacitaciones, integrar a todos los multidisciplinarios en estos entrenamientos, porque acuérdense, esterilización no es de una sola persona. Aquí en México es de enfermería, pero también debe de estar incluido el médico, quirófano, epidemiología, calidad, biomédica, mantenimiento, microbiología, o sea, podemos seguir. Entonces, esta educación tiene que ser vasta para nosotros. Algo que se marca mucho en la ORN es el tema de la seguridad ocupacional, porque tienen una entidad que se llama OSHA que los puede multar por miles de dólares si no hacen caso. Y esto es a los establecimientos. Si no te doy tu EPP, no puedes trabajar. Si trabajas sin tu EPP, te voy a multar. Hasta pareció como eslogan para la OSHA, ¿no? Bueno, registros nos dice que estos registros de esterilización tienen que estar debidamente almacenados, deben de tener la capacidad de identificar oportunidades de mejora dentro del proceso, demostrar el cumplimiento normativo y de acreditación. ¿Y cuál es el tipo de conservación básico? Lo que tu ley pida. Si tu ley te está pidiendo 5 años, como es el caso de México, más tal vez un año en el servicio cerca, en el proceso, por si hay un tema de una infección no, que pueda ser relacionado a un dispositivo médico, bueno, pues en un año yo tengo estos documentos para poderte demostrar que yo no fui, porque cumplo con las normativas y con los protocolos, ¿no? Y miren, algo que te dice que tienes que registrar en cada ciclo es contenido de la carga, identificación del ciclo o número de carga, parámetros de exposición, tiempo, temperatura o presión, identificación del operador responsable, resultados del monitoreo físico y resultados de los indicadores. Entonces, tanto biológicos como químicos como físicos. Esto es lo básico de cualquier documento de carga.
Bueno, y por último, también se tienen que generar documentos para fallas, fallas en los equipos, fallas en los procesos. Es lo que les decía, la etapa de la documentación ya también es otra que ya estamos entrando. Entonces, se vienen un montón de cosas para esterilización. Pues bueno, cumplo con el tiempo. Son las 9 de la noche en México. Disculpo a los otros países que tienen un uso horario diferente, pero no era para menos. La información de este documento es vasta. Traté de sintetizarla y traté de transmitirla de la mejor manera. Pues les agradezco mucho, ahí están mis datos. Por si quieren ahondar más en la información, con mucho gusto estoy en disposición. Y pues bueno, entramos a la etapa de las preguntas, porque aquí siempre hay muchas. Entonces les agradezco mucho. Gracias, Carlos. Te agradecemos a ti esta actualización tan interesante a través de esta búsqueda tan exhaustiva que hiciste. Y hay muchos comentarios y muchas preguntas en la sección de preguntas y en la sección del chat. El Sí, chat. sí, pero en la de preguntas también, ¿eh? Ahí cheque. Sí, Sí, nos sí. preguntan también para todos ustedes, lo pueden consultar, va a estar esta conferencia, se edita, ¿sí? Y se sube a nuestro canal de YouTube, YouTube FEMEC, ahí lo van a encontrar. Así que a partir de mañana ya tardecito, yo creo que ya va a estar ahí para que la puedan ver todas las veces que ustedes quieran. Y ahí también le hacemos llegar, Carlos, la serie de preguntas que tenemos, pero no por ello, ¿verdad? Vamos a dejar de contestar algunas. Y también tenemos ahí el censo. A ver, adelante, adelante. Algunas de las preguntas más Sí, relevantes. bueno, quiero dar las gracias a Ana Setur de la Asociación de Enfermeras Preparatorias de Estados Unidos de América que estuvo con nosotros. Qué gusto. Este, sí, muy bien. Y bueno, dos o tres preguntas, Carlos, porque sí hay muchas preguntas y en el chat también hay muchas preguntas y Lupita te va a hacer llegar las que queden pendientes por ahí, porque sí, sí son interesantes. Claudia nos dice que en comentarios dice, no hay esterilización si no hay un proceso de limpieza. Totalmente de acuerdo, Claudia. Dice, para realizar un reprocesamiento de un solo uso se convierte en parámetros del fabricante, como tú lo mencionabas, Carlos. Y un anónimo dice, ¿qué recomiendas para la reesterilización de los lápices para las unidades electroquirúrgicas? Bueno, los primeros dos comentarios estoy de acuerdo con ustedes, 100%. Del último comentario, ese seguramente es más como nacional, Sí. aunque, aunque pareciera ser que nuestras regulaciones no son igual de fuertes, no caigamos en esa situación, porque sí lo son. Primero que nada, la COFEPRIS, que es nuestra entidad que nos puede auditar nuestras centrales de esterilización, sí se va a fijar en que si estamos haciendo reuso de productos desechables. Después de que obviamente va a entrar, te va a revisar, va a auditar, ustedes deben de contar con una trazabilidad estricta de ese producto. Tienen que contar con un método que cumpla con todas las etapas. Limpieza obviamente es la más importante, como dijeron en el comentario. Aquí nos atoramos porque esos artículos no están diseñados para limpiarse. Entonces, ahí ya nos atoramos, ya no pasaríamos en esta auditoría. Otra cosa que nos recomiendan con el tema de los desechables, que yo lo entiendo muy bien, eh, entiendo bastante bien ese tema. Les puedo decir que tenemos que subir el nivel a lo económico. Ya tenemos que dejar de tener miedo de hablar de dinero como enfermería. Sí podemos, la verdad es que no, solo es aventarnos y empezar a investigar. Ahí podríamos proponer que tal vez ese reuso se está dando porque no estamos usando el producto más barato. Si es un tema económico, vamos por ahí. Tenemos que buscar un producto que sea similar al que estamos tratando de reutilizar. Tenemos que buscar tal vez otro distribuidor que nos venda el mismo producto a un costo más barato y no irnos directamente a reutilizarlo, porque la respuesta que te tengo que dar es que el lápiz de electrocauterio no se puede reutilizar. No se puede porque no se puede abrir, no se puede lavar y la parte de la refacción del nodo, que es el polo positivo, que es donde sale la electricidad, y el polo negativo, que es la placa de electrocauterio, pierde esta transmisión eléctrica. Entonces es bien peligroso
utilizar estos productos, porque la punta del electro está perdiendo esa capacidad de conducción eléctrica, entonces nos arriesgamos a causarle un riesgo al paciente o un accidente. ¿Ok? Sí, Bien. bien. Acá también hay una pregunta que quise rescatar. Dice, una consulta, ¿qué es la ORN? Preguntan por ahí, desde el principio preguntaron y quise sacarla, ¿verdad? No, Y Está bueno, bien, porque dicen, yo sí la para sé, empezar, sí, explíquenos qué es. la Así es. ORN, sí, es exacto. buena en cualquier lugar, claro. Es la Asociación de Enfermeras Perioperatorias Registradas de Estados Unidos. Así Eso es lo es. que significa No ahorro. no podemos decir que somos similares porque ellas nos llevan mucha ventaja, con todas sus guías, como esta, ¿verdad? Que normalmente todas sus guías las están renovando frecuentemente. Si a lo sumo le dan como 5 años por todas esas evidencias, como tú lo dijiste ahorita, Carlos, está cambiando constantemente, investigaciones están saliendo y ellas lo ponen al público. Lo ponen, te digo porque me tocó ver esta de esterilización, me tocó verla donde pedían aportaciones, pero con bases científicas, eso sí. Bien, una pregunta dice, para centrales de un solo ambiente, se debe tener un solo operario, era lo que tú comentabas ahorita, ¿verdad? Que no era conveniente tener un solo operario. Dice, ¿cómo debe de ser el operario que descarga el carro de transporte? Pregunta. Yo creo que le causó Sí, mucho ruido Sí. esa pregunta. me hizo Hay ruido varias de esas En cuanto a del su ropa, dice, en transporte. cuanto a su Sí, en ropa. cuanto a su ropa. Ah, ok. Sí. Bueno, primero, lo primero que decías de que es un solo operario, ahí vamos a considerar Sí. algo. Tenemos dos centrales según las recomendaciones. Las centrales grandes, con su estructura física por puertas, paredes, etcétera, que ahí no es buena idea que esté solo uno. Por estructura está superado y vas a hacer mal el proceso. Y están las centrales pequeñas con esterilizadores de sobremesa, que son los pequeñitos, donde te dice que debe de haber 4 metros de distancia entre cada una de las etapas. ¿Ok? Ahí si tú vas a tener la necesidad de practicar con una sola persona, tendrías que tener primero, un flujo establecido de trabajo, que lo tienes que respetar. Tienes que respetar tu momento de almacenaje, tu momento de esterilización y tu momento de descontaminación. Hacer estos cambios del equipo de protección personal que necesitas para cada una de estas etapas, higiene de manos, y si tu protocolo dice cambio de uniforme después de descontaminar, respetamos ese paso. O sea, ¿se podría, según lo que dice la ORN? Sí, pero siempre y cuando respetemos estas contaminaciones cruzadas. Y luego, el profesional de transporte. Los que yo he visto en México son los mismos técnicos que estamos en el proceso y hacemos solamente la distribución de ellos. En otros países no son los técnicos de esterilización, es un profesional que está contratado solamente para hacer el transporte, pero estamos hablando de una central externa que funciona las 24 horas de los 7 días de la semana, por eso necesitamos a alguien extra. Tenemos dos modelos, el que es externo con alguien contratado aparte o el que es una central que está dentro de una estructura hospitalaria, pero él se va a encargar de la distribución misma, o sea, no salimos del hospital, pues son las medidas que conocemos, o sea, no puedes estar en un área que no es un área blanca, una área séptica, con tu uniforme quirúrgico, tienes que respetar esas cosas. Tienes que hacerte el cambio de ropa, el uso de la bata si es que es necesario. O sea, eso no te podría decir cuál es el uso adecuado de la indumentaria, porque depende en cómo sea la situación. Por ejemplo, yo te estoy hablando del insumo estéril, pero ¿qué pasa con el insumo contaminado? ¿Cómo lo hacemos en los hospitales? La enfermera de quirófano tendría que tener sus medidas de seguridad, tanto las gafas, que no son estas, son las gafas de protección, sus guantes, bata, y hacer la distribución por el pasillo donde tiene que transcurrir lo sucio y por donde lo limpio, solamente lo limpio. ¿Qué pasa con las otras áreas? Tenemos que adoptar mismas medidas para hacer esta distribución. ¿Queremos aplicarlas bien? Los que tienen el programa bien evaluado son los que manejan RPBI en los hospitales. Ellos traen bien sus medidas, sus rutas, sus horarios y por elevadores y por pasillos y todo eso. Bien. Fíjate qué Este, importante ese movimiento, ¿eh? Qué importante y no se respeta a veces. Más de el uno primer se respeta. comentario
Sí, perdón, Lupita, el primer Sí, sí. comentario que hacían acerca de la limpieza del instrumental, porque aquí en el chat están comentando que esterilizan los lápices en óxido de etileno, pero aquí lo que tú comentabas, Carlos, o sea, no se pueden limpiar por dentro, no puedes abrir el cauterio y limpiarlo, ¿verdad? Porque tiene ahí lo que tú mencionabas, tus dispositivos. Entonces, por lo que comentan acá, dos comentarios que esterilizan en óxido de etileno en los Sí, cauterios. esos son de los pasos incómodos que tenemos que dar. Pero creo que tenemos que empezar nosotros. Nosotros no somos la solución, quiero aclarar, porque nosotros no somos quienes estamos tomando la decisión. Pero en nosotros recae la responsabilidad porque somos los que tenemos el conocimiento. Entonces, nuestro trabajo va a ser primero dar el paso incómodo y empezar a hacer evidente lo que ya es para nosotros, a las autoridades, a todo mundo, a contarles esto, que no es adecuado. Si no quieren ser ustedes, pues hay organismos como la MEIN, como la FEME, como la MEXPEC y otras asociaciones que hablan de esto. Entonces, pueden referir la información de estos organismos. No les hacen caso a las asociaciones, pues está lo del Consejo de Salubridad General, está lo de la COFEPRIS. O sea, hay data para poder argumentar que no es adecuado. Obviamente la evidencia científica siempre nos va a decir, oye, no hagas un reproceso inadecuado. Estás teniendo el problema con el factor más delicado, que es la limpieza. Pero el tema es convencer, ¿no? Ya hay que dar el salto de ser nosotros quienes demos ese primer pasito y ya después los directores tendrán que tomar la decisión de hacer un reproceso adecuado. Última pregunta, Carlos, porque sí hay varios comentarios en cuanto, dice, el último comentario dice, ¿cuánto tiempo se debe dejar un autoclave para evitar la contaminación, con la condensación, perdón, después del proceso de esterilización? Y alguien comentaba también que si había una carga húmeda, que si se consideraba estéril. Es mi último comentario. La primera, las directrices de la ORN nos decía que de 30 minutos a 2 horas. Era como lo estimado en este secado que se da ya que sale del autoclave. El CBSPD te dice otra cosa que está dentro del rango. Para las cargas que son pesadas, o sea, te tienes que imaginar las cargas con ortopedia, charolas muy pesadas, voluminosas, ¿no? Tienes que dejar la puerta cerrada, ya finalizado el ciclo, 15 minutos. Se va a perder temperatura y va a llegar a 100 grados centígrados el instrumento y la cámara. Abres la puerta y le das 45 minutos a estas cargas pesadas. O sea, ya llevamos una hora. En esos 45 extra, de 100 va a descender a 30. Entonces ya no se condensa. Las cargas no pesadas, que son las mixtas, son 15 minutos con la puerta cerrada y 30 minutos con la puerta abierta. Entonces son 45 minutos y ya está a 30 grados centígrados. Entonces, por eso les decía, los márgenes de la ORN más los del CBSPD están dentro del mismo periodo y, o sea, es estos tiempos. ¿Cuál era la otra, maestra? No, Productos que si se húmedos. consideraba Perdón. estéril una carga, un instrumental húmedo. Pues no se considera estéril, pero la razón es algo que se llama mechado. Por ejemplo, la humedad, cuando sale un producto, del autoclave sale a un ambiente que no es estéril. El aire no está estéril, los anaqueles no están estériles y nuestras manos tampoco. Entonces ustedes llegan y de manera no intencional toman el paquete y en ese momento, si hay humedad en el paquete, con sus manos pueden transmitir los microorganismos que están todavía por un efecto que se llama mechado, que el agua hace una mecha de afuera hasta dentro de los paquetes y transmite los microorganismos, por eso se considera contaminado. Bueno, pónganle ustedes que se ponen guantes, están en así muy exagerados manejando el estéril, su anaquel no está estéril. Entonces, cuando tú lo deposites pasa el mismo caso y etcétera. Entonces, por eso se consideran contaminadas las cargas húmedas.